Sara González Armada presenta el videoclip La lluvia dice. Las primeras 1000 veces pareció natural, pero pronto las voces de alerta se destacaron. Na segunda vegada que filma a Loquillo, la realizadora pon imágenes a un cantar de Sabino Méndez pa facer dos viaxes, uno físico pela ciudad de Xixón y otro emocional al interior del artista. El vídeo musical de La lluvia dice, que es una canción de Loquillo compuesta por Sabino Méndez, está dirigido por mí en Gijón, y la única pauta que Loquillo me da es que quiere cantar bajo la lluvia. A partir de ahí, pues yo empiezo a hacer una búsqueda de las localizaciones y me voy fijando en otros referentes cinematográficos, como por ejemplo la película de Opening Night de Casabets. El inicio es Gina Rowlands, que sale del teatro y empieza a firmar autógrafos y se pone a llover, y yo lo que intenté es hacer un paralelismo con ese inicio de esta película con Loquillo, y a la vez también lo que jugaba en todo el vídeo, en esa parte que es el inicio también en este caso del videoclip y en el resto, es a enfrentar las dos mitades de una misma persona, la que es el personaje público y la que es esa persona en su intimidad. Las primeras 1000 veces pareció natural, pero pronto las voces de alerta se destacaron. Entre la niebla y escuché sus murmullos mojando la hierba. Yo lo que hago es ir a los espacios con muchísima calma, con una pequeña cámara, y voy buscando los encuadres. Y a partir de la imagen es cuando surgen las ideas. Me gusta mucho sentir el espacio y ver si funciona el tiro de cámara, ¿no? El encuadre. Busco muy bien, soy muy precisa con los límites del encuadre, imaginando cuál es la puesta en escena, por dónde pasan los personajes, y eso al final es la narrativa. Viene después de la búsqueda de la imagen, y en este caso tenía muy claro que la protagonista, bueno, aparte de Loquillo, la protagonista era la ciudad de Gijón. La lluvia dice que nunca sabrás en qué momento caerá sobre ti el rayo, ni dónde ni cuándo. En el campo de batalla, en el lecho o amando. Lo que sí que quería era ver esta parte del Loquillo personaje público y del Loquillo más introspectivo, y hay un momento en el videoclip en el que él está yendo en coche por la ciudad y de repente se ve a una mujer. En ese momento, cuando se encuentra con sus ojos, pasamos de la noche al día y a una especie de escenario casi posapocalíptico que tiene lugar en Gijón. Entonces, si te fijas, no hay en ningún momento personajes por la calle, está él solo. Hay eso, como una especie, yo buscaba una especie de abstracción de luz, de tiempo, que no supieras muy bien, o sea, aunque sí que te encuadras, te enmarcas en la ciudad de Gijón, que no supieras muy bien por qué está todo tan desolado, ¿no? O sea, hay como si fuese una especie de fin del mundo o de otro lugar, no sé. La lluvia brilla en tus ojos. Yo lo que hago para acercarme al personaje es investigar en su trayectoria artística, pero también en su intimidad de alguna manera. O sea, buscar cosas que realmente sean representativas de la esencia de esa persona que está detrás del artista. Entonces, en el caso de Loquillo sí me parece interesante, y por lo que elegí el escenario del puerto, es que su padre era estibador. Luego, otras vinculaciones. ¿Por qué el puerto? Porque hay una imagen en el rompeolas, pues porque alude a esa otra canción
que hizo con Sabino en su juventud, que es el rompeolas. Entonces, voy buscando como esas pequeñas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para cualquier espectador, pero que para mí son importantes y que aportan a la narrativa, símbolos.